La doctora Jennifer Vicuña. Ella es médico egresada de la Universidad Antonio Nariño, es especialista en toxicología clínica de la FUCS, es profesora de farmacología médica y toxicología clínica de la UCC. Adicional de esto, ella es cofundadora de la Fundación Colombiana de Toxicología Clínica y miembro de la ATCC. Hoy nos dará a conocer un tema súper interesante que es la cocaína y les pido el favor que las preguntas que surjan serán respondidas al final de la charla. Por favor, ténganlas en cuenta o escríbanlas en el chat. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto tenerla presente esta noche. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Agradezco mucho al CEF por la invitación. Saludo pues de manera pues muy agradable a todos mis compañeros, colegas, profesores, tanto de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud como del CEF, la Universidad Cooperativa de Colombia y las demás especialidades que estén también aquí vinculadas en este escenario académico. Entonces, me confirman si ven bien la pantalla, si me escuchan bien para poder iniciar el tema. Se ve perfecto, Doc, y se escucha también muy bien. Listo, muy bien. Entonces, bueno, efectivamente el tema del día de hoy es cocaína y vamos a hablar como de unos aspectos muy importantes para dar un manejo adecuado en el ingreso del paciente en urgencias y tener claro cuáles son las posibles complicaciones de los pacientes con consumo de la misma. Entonces, para esto vamos a abarcar este contenido de la sesión, vamos a hablar un tris de las generalidades de la cocaína, de dónde viene, qué es, cómo se comporta en el organismo, qué riesgos tiene para la salud, cómo hace su mecanismo de acción que produce el efecto psicoactivo y cómo se comporta a nivel también cardiovascular y demás. También vamos a tener en cuenta cómo se hace un abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico y ya pues por último finalizaremos con las conclusiones para llevar a la casa, unos puntos clave y haremos una sesión de preguntas de todas las sugerencias o preguntas que surjan durante la charla. ¿Listo? Entonces, para iniciar, tenemos que tener en cuenta que la cocaína proviene de las hojas de la Erythrocilum coca. Esto es de un arbusto que lo podemos encontrar en Colombia, en Perú, Bolivia, las Indias Occidentales y a través también de Indonesia. Pero para hablar, digamos, de este arbusto, y voy a poner aquí pues el apuntador para poder que sea más clara la imagen, vamos a ir un poco hacia la parte retrospectiva de la historia y ahí nos vamos que prácticamente en el siglo VI los habitantes de Perú masticaban las hojas de coca y eso lo hacían con motivos religiosos. Sin embargo, los incas también utilizaban como una especie de savia de coca como un anestésico local. No fue sino hasta 1853 que el doctor Albert Nietman, que pues le sonará muy conocido porque fue famoso farmacólogo, médico, pediatra, que él aisló el alcaloide de la cocaína y hablaba de que tenía unos efectos muy cruciales en el organismo, sobre todo de tipo analgésico. Pero no fue sino hasta 1884 que aparece un doctor oftalmólogo austriaco, que es el doctor Karl, y él dice, vamos a introducir la cocaína y la vamos a utilizar como un anestésico local, ya que tiene un recuento histórico que ha mostrado efectividad para la cirugía oftalmológica, cirugía ocular. Sin embargo, a pesar del uso de la misma, tenía efectividad, pero se presentaron varios casos de síncope y dolor torácico y relacionado también con infarto agudo del miocardio. Si ustedes ven la bebida pues, con alto contenido calórico, que es la Coca-Cola, que todos las tenemos en la casa, para esa época tenía el ingrediente de cocaína, de hecho tenía hojas de coca y tenía aproximadamente 9 miligramos en cada 250 mililitros. No fue sino hasta 1903 que se saca la cocaína de la Coca-Cola y se introduce específicamente grandes concentraciones de cafeína. Los componentes psicoactivos que tiene la cocaína se descubrieron por primera vez por Sigmund Freud, y ustedes lo van a reconocer porque él es reconocido neurólogo y padre de la psiquiatría, y él dice, sí, es una sustancia, es un alcaloide que nos ha ayudado con la parte de analgésicos, se está utilizando de manera recreativa, pero al suspenderlo abruptamente se relaciona con episodios de temblor, de convulsiones, de malestar general, de vómito, de diarrea, y describe propiedades psicoactivas de la sustancia, pero también un probable síndrome de abstinencia. Entonces aquí tenemos la planta, esta es la Erythrocilum coca, como ustedes pueden ver la descripción general que está aquí en la parte derecha en la imagen. Tenemos que es un arbusto que crece hasta 2.5 centímetros de altura, prácticamente tiene unos tallos que son leñosos, son fragantes de color verde e intenso. Si nos vamos a la etimología, que también es importante, Erythrocilum viene del griego eritro, que significa rojo, y coca sí proviene de una palabra inca que es quechua cuca, que es de donde proviene específicamente la planta.
Hay que tener en cuenta, y esto es algo que siempre preguntan, de por qué encuentran contenidos a nivel de ciertos pueblos de los Andes con concentraciones de coca, y pues resulta que en el 2014 el Parlamento Andino, durante su 40ª sesión de la localidad bolivariana de Coroico, declaró la hoja de coca como un patrimonio cultural y ancestral. Pero hay que tener en cuenta que esta declaración hace referencia a los pueblos de los Andes que lo utilizan con un margen de tipo cultural y ancestral, no como pues parte recreativo o psicoactivo. Si nosotros miramos qué contiene esta planta que le da este efecto psicoactivo o digamos esta estimulación o liberación de dopamina en el área de la recompensa, y esto es gracias a 18 alcaloides diferentes que se encuentran en la planta. La benzoilecgonina es la que ustedes van a encontrar, que pues es la que se pide en los laboratorios, sobre todo en orina, y puede perdurar hasta 72 horas. Este alcaloide tiene unas propiedades, sobre todo en su molécula, que es una, pues se comporta como una base débil y se encuentra normalmente como ionizada e insoluble. Y es importante tener en cuenta que cuando está en esta forma, su punto de ebullición supera los 187 grados centígrados. Pero ya tenemos la sal de clorhidrato, que ahorita vamos a mirar cuáles son las diferencias entre cada una de ellas, que se disuelve fácilmente el agua y ella es estable a altas temperaturas. Entonces aquí vamos a encontrar como las diferentes presentaciones, que sí hay unas combinaciones y pues derivados que están juntando ahorita con anfetamina y demás, es otra cosa, pero pues digamos que lo que más conocíamos era el clorhidrato de cocaína, que se extrae propiamente de la hoja y se hace un proceso de degradación mecánica para sacar, con ayuda de presencia de hidrocarburos, para poder sacar el clorhidrato. También estaba la cocaína, pues también está la cocaína fumable o conocida crack, porque al calentarla, pues hace este sonido, crack, y esto se forma disolviendo el clorhidrato de cocaína en agua y agregando una base fuerte, es decir, un álcali. Y ya tenemos la pasta base de cocaína, perdón, que esto es considerado un intermedio de la producción de la cocaína, y es porque tiene las más bajas concentraciones de clorhidrato de cocaína, y esta es procesada por medio de otros compuestos como el ácido sulfúrico y el queroseno. Es decir, que digamos que de toda la presentación es la que tiene menor concentración del alcaloide y es la que tiene mayor, digamos, contenidos alternos que se pueden poner a la cocaína, y dentro de ellos han encontrado otros medicamentos como lidocaína, y demás, que lo vamos a ver más adelante, pero también, digamos, otras sustancias como incluso ladrillo, cemento y demás. Entonces, para abordar un poco la parte epidemiológica, vamos a mirar cómo estamos a nivel mundial en cuanto al consumo, y para eso también lo vamos a hacer de retrospectiva a lo que tenemos actualmente. Y en el 2019, el informe mundial sobre drogas dijo que el 0.4% de toda la población mundial entre 15 y 64 años tenía consumo de cocaína. Ya para el 2020 empieza todo el proceso de consumo que empieza a aumentarse o evidenciarse derivado de la pandemia, y pues lo que es el Observatorio Europeo de Drogas y Toxiconamias, pues ellos llegan y dicen, oiga, aquí en Europa tenemos un aumento del consumo de la cocaína, pero se mantiene en segundo lugar con respecto pues al primer consumo que tiene en esa área, que es el cannabis. Para el año 2021, el Informe Mundial sobre Drogas dice, ve, sí vamos a lanzar una alerta, porque no solamente tenemos consumo de cocaína, sino que aumentamos el consumo de opioides, de cannabis y estimulantes tipo anfetamina. Para el año 2022, pues Colombia pues se perfila y tiene el primer lugar en la mayor concentración de área cultivada de coca en el mundo. Y pues pese a los esfuerzos que se han hecho de erradicación, pues tenemos el 61% de la producción de coca a nivel mundial, que representa un total de 143.000 hectáreas. Si nosotros miramos cifras del Instituto Nacional de Salud de intoxicaciones por sustancias químicas, vamos a encontrar que el mayor motivo de consulta a los servicios de urgencia en intoxicaciones por sustancias químicas se deben a sustancias psicoactivas, y pues seguido también de medicamentos, específicamente psicofármacos. Si miramos también la producción y el panorama en el cultivo de coca y la producción de coca en la región andina, pues ahí ya podemos mirar estadísticas, digamos, de la Oficina de la Política Nacional del Control de Drogas en Estados Unidos, donde ellos hacen un margen o hacen un comparativo entre los cultivos hectáreas y el potencial de producción, y esto lo miran en toneladas métricas. Aquí hacen un comparativo entre Colombia, Perú y Bolivia. ¿Ellos qué encuentran? Encuentran que efectivamente Colombia tenemos y estamos alrededor de 972.000 toneladas métricas
producción de coca y con una producción y unos cultivos de 234.000. Esto es un nivel mucho más alto en comparación a las cifras que tiene Perú y que tiene Bolivia. Paradójicamente, para lo que fueron los años 2017, 2018 y 2019, donde se tuvo un margen más bajo de producción de coca, pues digamos que estaba baja tanto la producción como el cultivo. Pero para el año 2021 en Colombia pasó algo muy inquietante, en el cual pues tuvimos una disminución de los cultivos de coca, pero tuvieron una mayor producción en toneladas. Esto quiere decir que están utilizando, pues digamos, en mejor concentración a la planta, reduciendo aún así los cultivos. Cuando miramos la producción de coca en Colombia, pues las áreas que más se relacionan con mayor producción o cultivo, tenemos en las áreas del Catatumbo, también tenemos en Colombia cerca de la frontera con Tumaco, con Putumayo, y también tenemos unas concentraciones hacia Buenaventura, donde se ha registrado que tenemos mayores cultivos, pero cultivos ilícitos. ¿Cómo entonces vamos a administrar este tipo de sustancia o cómo pues la utilizan actualmente? Tenemos varias vías, tenemos la vía endovenosa, tenemos lo que es la insuflación, o sea, pues nasal o nifarla, tenemos fumar y por la vía oral o gastrointestinal. Si nosotros miramos las diferentes vías, vamos a encontrar que la administración endovenosa, como digamos que fumar, esta sustancia tiene un tiempo de acción que puede ser menor a 1 minuto. Y el pico plasmático puede ser aproximadamente de 3 a 5 minutos, el pico donde tenemos su mayor acción con una duración prácticamente de 30 a 60 minutos. Esto es importante porque pues, la cocaína se absorbe rápidamente en todas las vías de exposición. Sin embargo, cuando se ingiere o se hace el proceso de snifar, pues aquí ya tenemos que se va a reducir la biodisponibilidad a nivel plasmática y esto es porque tiene un proceso o un efecto vasoconstrictor local que reduce esa biodisponibilidad y esa absorción con las diferentes áreas de la mucosa. ¿Cómo es el metabolismo de la cocaína? Bueno, en esto hay que dejar claro que pues tiene 3 metabolismos que están ampliamente descritos en la literatura. Uno de ellos es la hidrólisis, que produce 2 metabolitos muy importantes, que es la benzoiledgonina y el estermetilo de edgonina. Este estermetilo de edgonina generalmente también se puede llegar a producir edgonina gracias a un proceso de hidrólisis que hacen las colinesterasas plasmáticas y otras esterasas que encontramos a nivel plasmático. También hace un proceso de desmetilación y esto lo hace a nivel hepático por medio de la isoenzima de CYP3A4 por reacciones de fase 1 y generalmente da un metabolito que es la norcocaína. Este metabolito se encuentra en una menor proporción, en un 5%, en el cual se ha hecho estudios in vitro y en animales que al parecer tiene unos efectos relacionados más con hepatotoxicidad y digamos una potencia cardiotóxica parecida a la de la cocaína. Tenemos otra contrariedad con la cocaína, que es la combinación o la presencia con alcohol. El consumo concomitante de cocaína y alcohol produce algo que es llamado metabolito, que se llama cocaetileno, por medio de un proceso que se llama transesterificación. Esto es muy importante porque en estos estudios de los pacientes que han tenido cocaetileno han tenido mayor letalidad. Y esto porque farmacológicamente tienen una vida media más larga que la cocaína, incluso puede ser mayor hasta de 5 minutos. Pero lo que llama la atención es que tiende a ser más cardiotóxico porque disminuye en lo que es el periodo refractario absoluto y genera impulsos en el nódulo sinusal mucho más rápido y se relacionado con taquicardias supraventriculares. También tenemos el otro metabolismo por colinesterasas plasmáticas y formando el ester de metilo de edgonina. Cuando hacemos la administración oral de la cocaína, aquí tenemos una dificultad de su cinética porque pues la biodisponibilidad va a ser un poco más baja porque pues tenemos el contacto directo con las mucosas que van a sufrir un efecto de vasoconstricción y también se presenta una absorción que es lenta y errática. Entonces aquí los tiempos de ingesta, de absorción, de pico plasmático, de eliminación y demás puede ser muy variable y no está muy establecido y dependemos, digamos, de la concentración que se alcanza a absorber. Entonces, digamos que les traía este artículo, pues si ustedes quieren hacer de pronto una revisión más extensa sobre la cocaína, este es un review de Toxic Journal en el cual se publicó en el año 2022 que habla de toda la toxicocinética y la toxicodinamia de la cocaína y es bastante interesante, pues ya hablando con fines académicos. Entonces, para tener en cuenta cómo se va a comportar
la cocaína a nivel del sistema nervioso central, pues hay que tener en cuenta que lo que hace es que actúa bloqueando los transportadores presinápticos, específicamente de dopamina, pero también se han vinculado de serotonina y noradrenalina. ¿Esto que puede llegar a ocasionar? Que aumenta las concentraciones plasmáticas de aminas adrenérgicas a nivel del sistema nervioso central, lo que va a proporcionar una mayor estimulación en los receptores adrenérgicos de predominio de los alfas, pero también los beta. Y esto va a desencadenar una descarga simpático-mimética. A nivel de la vía de la recompensa, en el área mesolímbica también va a producir una liberación mucho más grande de dopamina a nivel presináptico que va a aumentar las concentraciones de aminas adrenérgicas a nivel de la hendidura en sistema nervioso central, que se ha vinculado pues con eso que nosotros conocemos como el toxídrome simpático mimético por la estimulación de los receptores adrenérgicos que va a producir una respuesta clínica específica que veremos más adelante. Hay algo muy interesante con la cocaína, que es el bloqueo de los canales de sodio y lo hace por medio de dos vías, tanto hidrofílica como hidrofóbica. Lo que es la ruta hidrofóbica de la cocaína interactúa directamente con el canal de sodio a nivel de la membrana, alternando con la ruta hidrofílica y lo que hace es que se ioniza en el plasma a través de un proceso de interacción, como ustedes pueden ver en la imagen, y produce un bloqueo de estos canales de sodio dependientes de voltaje. Esto es lo que le proporciona a la cocaína un efecto anestésico local y da la respuesta de por qué fue tan utilizado en la historia como un anestésico local. Pero pues tenemos un problema aquí que es la homología entre lo que son los receptores, los canales de sodio dependiente de voltaje a nivel del sistema nervioso central, donde se puede llegar a producir una inhibición de la conducción saltatoria con los canales de sodio que encontramos también a nivel cardiovascular y que se ha vinculado con una afectación directamente en la fase cero del potencial de acción de fibras rápidas, es decir, de los de meseta, y que puede llegar a proporcionar arritmias supraventriculares. Pero con el bloqueo sostenido de estos canales de sodio no solamente van a producir una afectación y alto riesgo de arritmias supraventriculares, sino que también pueden llegar a proporcionar un bloqueo de canales de potasio que se ha relacionado con prolongación del QT y con arritmias ventriculares polimórficas altamente letales como puntas torcidas. Este gráfico pues me parece bastante interesante y se los traigo del Journal of the American College of Cardiology. Aquí la cocaína muestra sus diferentes eventos cardiovasculares y cómo se va a representar. Para esto tenemos la endotelina 1 y la endotelina 1 es un potente vasoconstrictor, 10 veces más que la angiotensina. Vamos a tener un aumento de endotelina en cuando se consume la cocaína y una disminución de óxido nítrico. Y esto es muy interesante porque vamos a tener un desbalance entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictores. ¿Esto qué va a ocasionar? Que pues tengamos mayor riesgo de alteración de infarto agudo del miocardio y esto por una estimulación, por un proceso de vasoespasmo y una estimulación de las aminas adrenérgicas que nos pueden llevar también a cuadros de cardiomiopatía. Pero esta estimulación de la inhibición del óxido nítrico y aumento de endotelina 1 también nos puede favorecer a estados protrombóticos. Estos estados protrombóticos se han relacionado con una disminución de la antitrombina 3, con un aumento del factor von Willebrand que predomina para la producción de coágulos que puede favorecer de igual manera a la producción de trombos. Esto también se relaciona específicamente con el ataque cerebrovascular, con hipertensión pulmonar y pues potencia el riesgo de arritmias cardíacas por el bloqueo específicamente de canales de sodio, pero que también se puede llegar a presentar por canales de potasio. Entonces, digamos que en este artículo aquí tenemos diferentes planteamientos en el cual se puede inducir daño cardiovascular a nivel de vasos sanguíneos y a nivel cardíaco con respecto al alcaloide de la cocaína, en los cuales las arritmias se han relacionado con el incremento o el bloqueo de los canales de sodio, que incrementan lo que es la actividad cardiovascular, la inhibición de lo que es los canales de potasio que producen prolongación del QT y a mayor riesgo de arritmias ventriculares. Y también aquí tenemos por qué se podría presentar un infarto agudo del miocardio.
Uno es el vasoespasmo o la vasoconstricción sostenida que se puede llegar a presentar, y ustedes si buscan en los artículos, la mayoría de los vasoespasmos, que es conocido como angina de Prinzmetal, se puede relacionar con vasoconstricción en la arteria coronaria derecha, pero también en la descendente anterior. También se ha relacionado con daño en la capa media a nivel de las arterias, que se relaciona con daño aterosclerótico, y vamos a tener un desbalance entre la demanda de oxígeno y las necesidades que tiene el organismo. Vamos a tener un poco aporte de nutrientes con unas grandes demandas que pueden llegar a causar cardiopatías. Entonces también se relaciona con aterosclerosis por la disminución del óxido nítrico y aumento, digamos, de proteínas y citoquinas proinflamatorias con liberación y quimiotaxis de la misma. Y importante, pues, que puede llegar a incrementar ese proceso de vasoconstricción sostenida en la producción de la endotelina 1. Importante tener en cuenta, y ustedes yo creo que lo han visto en varias, no sé, charlas, seminarios y demás, y los que han tenido la oportunidad de ver a pacientes que tengan procesos de vasoconstricción, productos de la endotelina, se ha relacionado también con cuadros de necrosis, tanto lesión necrotizante de la línea media como se puede llegar a presentar en el paladar, lesión necrotizante en el conducto auditivo externo, placas necróticas y bordes violáceos, y también perforación del septum. Son áreas que no soportan grandes procesos de vasoconstricción y hacen procesos de necrosis, pero también se ha vinculado con la producción de bombas de neutrófilos que llevan a procesos de vasculitis, y estas vasculitis generalmente son de mediano vaso y tienen incluso que tener procesos de inmunosupresión con corticoides o uso de otros inmunosupresores. Dentro de las manifestaciones pulmonares puede favorecer el uso de la cocaína, laringitis, episodios pseudogrupales, distrés respiratorios, hemorragias pulmonares. A nivel digestivo puede llegar a favorecer hepatitis, anorexias, úlceras y perforación gástrica. A nivel sistémico podríamos encontrar cuadros de vasculitis, ya sea a nivel del sistema nervioso central, las de Genocholén o la granulomatosis de Wenneger. Y tenemos otras como glomerulonefritis y síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Si bien estas lesiones cutáneas también se han realizado adulterantes, como el levamisol, que es uno de los principales adulterantes que ustedes lo conocerán porque es un antiemítico. Este antiemítico fue retirado pues, por la FDA por su asociación con granulocitosis, sin embargo se sigue utilizando en el ente veterinario, y pues también produce un bloqueo de los canales de sodio, por lo cual produce ese mayor efecto vasoconstrictor que tiene la cocaína. Otros adulterantes conocidos está la lidocaína, la ketamina, la cafeína y también los bloqueadores de canales de calcio tipo diltiazem. Tenemos una estimulación de los receptores alfa y beta adrenérgicos, lo que vamos a encontrar según la estimulación de estos receptores es un toxídrome simpático mimético que está pues se presenta generalmente con midiasis, diaforesis, agitación del sistema nervioso central, cuadros de euforia, puede presentar hipertermia, taquicardia, taquipnea e hipertensión arterial. También el peristaltismo puede llegar a estar aumentado y tener episodios de diarrea, hiperreflexia, y aquí tenemos que poner en una balanza que puede llegar a causar letalidad de mi paciente, que puede ser las arritmias por el bloqueo de los canales de sodio y también de potasio, las crisis epilépticas, porque pues digamos que tenemos un bloqueo de canales de sodio, pero tenemos una estimulación sostenida de aminas adrenérgicas a nivel del sistema nervioso central, el infarto agudo del miocardio, ya sea por la lesión que produce a nivel del endotelio con la producción de placa de ateroma, o ya sea por la producción de angina de Prinzmetal, en las cuales podría llegar a tener un infarto agudo del miocardio y también un stroke. Y por último, la producción de neumotoras, que se ha vinculado también con los pacientes que usan la cocaína por medio de inhalación o esnifado. En el caso de infarto agudo al miocardio que se llegue a presentar con cocaína, pues hablamos de que es un infarto tipo 2, en el cual el mecanismo va a ser el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, y en este caso por la vasoconstricción sostenida, el daño endotelial y también el alto evento pues, tromboembólico que puede llegar a producir esta patología. Dentro de las diferentes alternativas diagnósticas, bueno, lo principal es la clínica del paciente, el antecedente del consumo de esta sustancia, el toxídrome simpático mimético, que pues generalmente es de tipo excitatorio,
importante que estos pacientes deberían tener en los primeros 10 minutos el primer electrocardiograma, también glucosa y en dado caso de que también tengan alteración del sistema nervioso central, gases arteriales. Si llegan a presentar cuadros de dolor torácico, sería pues importante solicitar una troponina y que es más específica y la CPK total, dado que pues estos cuadros de hipertermia, de rigidez y demás pueden llegar a producir una lesión de las fibras musculares y esto se puede relacionar con cuadros más adelante de miositis y en dado caso más grave, reactomiólisis que puede llegar a producir falla renal en el paciente. Entonces son paraclínicos que nosotros deberíamos disponer, sobre todo en el servicio de urgencia. Paciente que venga de un aeropuerto, que traiga a la policía, que tengan sospechas de que es un body Parker, es decir, que tiene en su intestino, en otras áreas de su cuerpo, lo que son contenido de cocaína, que generalmente lo hacían anteriormente con cera y látex, ahora pues tratan de hacerlo menos protegido, dado que pues se está detectando muy fácil por los rayos X. En dado caso que esto se llegue a presentar, el paciente o que ustedes lo lleguen a sospechar debería tener una radiografía toracoabdominal. Esto es muy importante para la detección de posibles body Parker en los servicios de urgencia. Si el paciente tiene clínica simpático-mimética, dolor torácico y demás, y adicional usted sospecha que es un paquete humano en el cual tiene concentrados de cocaína, este paciente es una urgencia vital, dado que lo más probable es que ya se haya roto alguno de estos incipientes y pues ya tengamos cocaína en la circulación sistémica. El TAC de cráneo simple, sobre todo se debe solicitar a los pacientes que tengan síntomas neurológicos, que hayan presentado crisis epiléptica o que ustedes sospechen que hay algún tipo de lesión por medio del examen neurológico que no está bien durante el servicio de urgencias. Dentro de los exámenes y que deben tener en cuenta en los pacientes que tienen consumo, bueno, un trastorno por dependencia a este tipo de sustancias como cocaína, ya sea clorhidrato de cocaína o ya sea pasta base de cocaína o también denominado bazuco, hay una condición que se llama el pulmón de Krebs, que también pues los podemos conocer como el pulmón de bazuco, dependiendo de la sustancia, en los cuales el uso sostenido de estas sustancias se ha relacionado con entidades como daño alveolar difuso, bronquiolitis obliterante, hemorragia intraalveolar, que va a producir lesión a nivel pulmonar, aumento de la producción de fibrina y se ha relacionado con un patrón de tipo restrictivo y que generalmente es bilateral, en las cuales ustedes van a encontrar vidrio esmerilado a nivel bilateral, ocupación alveolar y consolidación en casos graves y favorece también a cuadros de infección. Entonces, digamos que ya pues entrando a las últimas etapas de esta charla, pues lo más importante con estos pacientes es priorizar lo que es el manejo básico del paciente, cómo está la vía aérea, la ventilación, la circulación y si tiene algún tipo de déficit neurológico. Algo que siempre preguntas es, ¿requiere o no requiere medidas de descontaminación? Y aquí la respuesta es depende del paciente. Lo primero que debemos hacer es individualizar y mirar cuál fue la vía de la administración. Si la vía es endovenosa o es nifada, pues no vamos a utilizar ningún tipo de vía de descontaminación gastrointestinal, porque pues no hay la necesidad dado la vía. Si usted sospecha que tuvo una ingesta oral, ahí dependemos de los tiempos, que lo vamos a ver más adelante. Si el paciente usted sospecha que es un body Parker, pues ahí podríamos utilizar pues un medicamento que lo vamos a abordar también más adelante. ¿Cómo usted va a clasificar al paciente? Pues usted tiene que mirar, según la clínica, cuáles son las posibles complicaciones, si tiene una arritmia, si tiene una hipertensión no controlada, si el paciente está haciendo hipertermia, si el paciente está haciendo falla renal, y esto depende del contexto como venga el paciente o si viene en un toxídrome simpático mimético puro. Mayor riesgo de mortalidad de estos pacientes, lo que es la cardiotoxicidad por arritmias cardíacas, o pacientes que hagan crisis epilépticas o estado epiléptico. Y ya por último, los cuidados posterior al manejo en urgencias, o sea, pacientes que ustedes hayan visto o valorado, dado un manejo inicial agudo, pues estos pacientes con trastornos por dependencia a la cocaína deben tener un tratamiento instaurado por el área de toxicología clínica y psiquiatría para poder tratar este tipo de problemática porque probablemente vaya a ingresar nuevamente a los servicios de urgencia con estos cuadros, ya sea dolor torácico por cocaína o por consumo y demás que pueda llegar a ocasionar letalidad independientemente de la dosis en pacientes que ya tienen fenómenos de tolerancia. Entonces, en el servicio de urgencias, pues si hay una ingesta de cocaína y tiene un tiempo menor a 2 horas, usted puede llegar a considerar
cuando hablamos de la vía oral, el uso de carbón activado a 1 gramo por kilogramo con una dosis única. Si usted sospecha que el paciente es un paquete humano, también conocido como body parker, el paciente no tiene síntomas, usted podría emplear polietilenglicol, que es un polímero de alto peso molecular soluble en agua, y lo que hace es que arrastra moléculas de hidrógeno, aproximadamente 100 moléculas, para producir un efecto laxante osmótico. Generalmente, ¿cómo se utiliza? Esto viene en sobres de 17 gramos, ustedes lo diluyen en 1 litro de agua y van a dar 250 cc cada 10 a 20 minutos, máximo 1 litro en 1 hora, hasta que el afluente rectal, es decir, las deposiciones sean completamente claras y haya expulsado. Esto en paciente asintomático, porque paciente que esté con taquicardia sinusal o un toxídrome simpático mimético, en este caso, estos pacientes no se les puede hacer estas medidas de descontaminación, sino que tiene que llamarse al área de gastroenterología y cirugía general para un abordaje quirúrgico para la expulsión de este contenido, que puede ser altamente letal, en dado caso de que se manipule mal. Para el manejo de la hipertensión arterial por cocaína, según la American Heart Association, la primera línea para tratamiento, y lo vamos a ver según los algoritmos, son las benzodiazepinas, y esto tiene una explicación por el mecanismo de acción a nivel del sistema nervioso central sobre los receptores GABA-A, que son de cloro, que producen un efecto inhibitorio. Y en caso de dolor torácico por cocaína, pues se debe seguir el algoritmo. Tenemos un algoritmo que lo vamos a ver, se debe dar la antiagregación y dependiendo a la estratificación del riesgo se sigue el manejo, que lo veremos en el algoritmo. Entonces, este es el algoritmo para dolor torácico por cocaína de American Heart Association, en el cual pues aquí tenemos que el paciente se le debe dar su antiagregante, independientemente si ustedes sospechan que tiene una angina de Prinzmetal o si ya corroboran que tenga un infarto agudo del miocardio. Ustedes pueden pedir la troponina y pueden mirar los criterios de Scarbosa. ¿Cuál es la problemática en los pacientes con cocaína y los criterios de Scarbosa? Que pierden sensibilidad, dado a que pues, se puede llegar a hacer un vasoespasmo, es decir, que ustedes deberían tomar un delta aproximadamente a las 4 horas. Pero si este paciente tiene dolor torácico por la cocaína, ustedes van a iniciar tratamiento es con benzodiazepinas. ¿Cuál? La que ustedes tengan disponible. Ustedes pueden utilizar midazolam, que es de una vida media corta, aproximadamente 1 hora, a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo, máximo 10 miligramos, y lo pueden utilizar a 0.1 también de diazepam. ¿Cuál benzodiazepina es mejor? Se han hecho diferentes estudios en cardiología, incluso una revisión que hicimos con la clínica Shayo, lo evaluamos y encontramos que el diazepam es uno de los que más produce relajación del cardiomiocito y por ende es uno de los que tiene mayor resolución de los cuadros de dolor torácico por cocaína. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí tenemos un problema que es la vida media que tiende a ser alta. Si el paciente no mejora su tensión arterial y sigue presentando dolor, ya pasamos a otra línea de manejo y dentro de ellos tenemos vasodilatadores de acción directa, en los cuales ya está el nitroprusiato. O también podríamos utilizar específicamente pues, un antagonista alfa-adrenérgico como la fentolamina. Esas son como las recomendaciones de la AJA. Sin embargo, dice, si usted no tiene una buena alternativa y usted sospecha que el paciente tiene disfunción sistólica y arritmia, usted podría utilizar como última línea un calcio antagonista de tipo verapamilo y diltiazem. Ahora, usted va a hacer estratificación de riesgo. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, usted no va a llevar al paciente a trombolisis así esté en las ventanas de las 12 horas. ¿Por qué? Porque el consumo de cocaína, como bien lo dijimos, está relacionado con estados protrombóticos, por lo cual en pacientes en los cuales se les empleó la terapia de trombolisis, igual tienen que ser llevados a procesos de revascularización por alto riesgo de trombos, por lo cual se sugiere que estos pacientes se lleven a intervención coronaria percutánea. Si este paciente no tiene una elevación del ST, usted debe determinar por medio de estratificación si requiere un cateterismo cardíaco y de esta manera dar el manejo antiisquémico. Aquí hay una contrariedad pues, en la literatura a nivel mundial en el cual los betabloqueantes, que son muy utilizados para dolor torácico y para infarto agudo del miocardio, dado que estos disminuyen lo que es el reingreso a los servicios de urgencia y disminuyen la mortalidad y la rehospitalización, en los pacientes con cocaína se había vinculado de que tenía mayor efecto sobre beta y que podría producir un efecto que era un efecto rebote con vasoconstricción de la coronaria y no tanto efecto sobre los receptores alfa. Sin embargo, esto se refutó a partir del año 2016 y 2017, donde salen revisiones sistemáticas, que ya se les voy a mostrar, en los cuales
Se hicieron revisiones en diferentes librerías electrónicas en las cuales estaba Cochrane, PubMed y demás, y ellos encontraron que en los pacientes que habían utilizado beta bloqueantes no hubo aumento de mortalidad ni se relacionó con ningún otro evento. Entonces, aquí les dejo estas revisiones, en el dado caso que la quieran revisar, yo igual la presentación se las voy a dejar al CEP para que ellos puedan compartirla en dado caso que ustedes la requieran. Y estas publicaciones, tanto de 2018 como de 2019, son muy interesantes porque ellos hablan de que los pacientes sí se les puede aplicar el beta bloqueante en cuanto al paciente que tiene infarto agudo del miocardio producto de cocaína y que esto no tiene ninguna implicación en cuanto a la mortalidad. Ahora bien, este esquema también de la JAK nos dice, bueno, ¿cómo puedo manejar yo los diferentes escenarios en el paciente? Entonces, paciente con infarto agudo del miocardio, usted sigue el manejo de la AJA y puede considerar el uso de beta bloqueantes cuando el paciente tenga específicamente disfunción ventricular y arritmias. La disección aórtica está muy vinculada a la cocaína y generalmente se produce una disección aórtica Stanford B, es decir, hacia el cuerpo de la aorta, y esto tiene un abordaje quirúrgico. Ya tenemos miopatías, específicamente o cardiomiopatías por cocaína, y en estas pues se siguen las guías de manejo habituales de igual manera en el stroke. Ya tenemos la hipertensión, producto de cocaína, en el cual pues ustedes van a utilizar como primera línea las benzodiazepinas, como segunda los nitratos, y por último ustedes pueden llegar a considerar, bueno, la fentolamina, y por último los beta bloqueantes. Ya para dolor torácico, volvemos nuevamente a las benzodiazepinas, seguido de los nitratos, los calcio antagonistas como tercera línea. Y ya para arritmias, pues aquí se ha vinculado de que usted nuevamente puede utilizar las benzodiazepinas, pero también bicarbonato de sodio para el restablecimiento de ese bloqueo sobre canales de sodio por medio de un proceso de tramba iónica. Y ya en última instancia, ellos hablan de que podrían considerar emulsiones lipídicas. Sin embargo, esto pues es muy contradictorio porque la evidencia para emulsiones lipídicas para cocaína es muy contradictoria y no tiene evidencia estadísticamente significativa. Tienen que tener en cuenta que el paciente puede llegar a ser un estado epiléptico y para eso ustedes tienen que emplear las guías de tratamiento como lo establece la Liga Mundial de la Epilepsia, la ILAE, y la Sociedad Americana de Epilepsia, en lo cual establecen tiempos de 0 a 5 minutos, de 5 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60, en los cuales los primeros 5 minutos usted tiene que monitorizar al paciente, tiene que obtener una glucometría, tiene que tener una vía de acceso, ya sea intramuscular y endovenosa, y el primer medicamento que usted va a utilizar generalmente son las benzodiazepinas. ¿Cuál benzodiazepina es la que usted tenga disponible? ¿Cuál es la que generalmente se tiene disponible todo el tiempo? Es el midazolam. Sin embargo, aquí volvemos a lo último como con cardiología, que el diazepam es el que mayor se ha asociado, el diazepam con neuroprotección. Sin embargo, ustedes van a utilizar lo que tenga disponible y ya como segunda instancia, según el algoritmo, ustedes van a utilizar son los antiepilépticos. Entonces, dentro de las conclusiones que quería darles en esta charla, pues es un tema muy a grosso modo en el cual se pueden sacar múltiples charlas como dolor torácico por cocaína, lo que es el síndrome de abstinencia por cocaína, se puede salir hasta cardiomiopatía por cocaína o vasculitis inducida por cocaína. Lo más importante es individualizar a cada paciente para identificar cada uno de los riesgos y dependiendo de los riesgos de este paciente, usted establecer un plan de tratamiento terapéutico. Tengan en cuenta que las benzodiazepinas son clave para el manejo de urgencias de este paciente y que estos pacientes después requieren un proceso también de desintoxicación y deshabituación dado por el área de toxicología clínica y de psiquiatría. Entonces, abrimos paso a la sesión de preguntas o intervenciones que quieran dar frente al tema. Muchas gracias, doctora. Estuvo súper interesante la charla. En el chat hay una pregunta que dice, ¿cuál es su opinión en el manejo de abstinencia en neonatos, hijos de madres adictas, y su opinión del diagnóstico de determinación del MECON, en el MECON? Bueno, digamos que sí hemos tenido casos, y sobre todo cuando estaba haciendo mi residencia, en los cuales teníamos hijos de madres que tuvieron consumo de cocaína durante el embarazo y pues los niños estuvieron positivos. Generalmente en estos pacientes uno tiene que hacer una determinación por medio de escalas de si tiene un síndrome de abstinencia severo que requiera
o algún tipo de manejo ansiolítico, porque primero están las medidas que son no farmacológicas, en los cuales pues se dan métodos de succión, de potenciamiento, estimulación, antes de pasar a tratamientos. Dentro de los tratamientos establecidos para los menores no se utilizan casi las benzodiazepinas, de hecho ellos han tratado de utilizar en algunas concentraciones manejos con opioides a bajas dosis. Sin embargo, pues esto no es muy común porque generalmente ellos responden muy bien a los procesos de estimulación. Doc, eso está relacionado con otra pregunta que habían hecho. ¿En cuál caso consideraríamos usar opioides como manejo analgésico? Bueno, digamos que en dolor torácico ustedes saben que la AJA tiene unas contraindicaciones específicas para manejo, para infarto o miocardio sin cocaína. Y de hecho es que usted puede utilizar los opioides dependiendo del tipo de lesión. Si usted tiene una lesión que por, qué sé yo, electrocardiograma le está mostrando que hay una disfunción de corazón derecho de cara inferior, no está recomendado los opioides. Y si bien es por cocaína, ustedes tienen que tener en cuenta que la primera línea para manejo tanto de dolor como la hipertensión son las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas tienen una inhibición a nivel del sistema nervioso central y abren canales de cloro en los cuales las benzodiazepinas tienen un mejor efecto y por eso hacen parte del algoritmo de la AJA para manejo de estos pacientes, tanto por dolor como para pacientes con hipertensión. Muchas gracias, Doc. Hay otra pregunta. Desde urgencias, si identificó un infarto agudo miocardio con o sin elevación del ST. Hay dos preguntas. Inicio anticoagulación, se solicitaría perfil lipídico y metabólico. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante porque eso es un debate que hay ahorita con cardiología, ¿cierto? Porque dicen, bueno, el problema con la cocaína es que la cocaína produce un estado protrombótico. Está generando trombos de manera masiva y por eso es que no hacemos trombolisis inicialmente, sino lo pasamos a intervención coronaria percutánea a los que tienen síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿cierto? Pero nosotros sí tenemos que seguir el perfil de anticoagulación de la AJA. Yo, ¿cuál pongo? Heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, lo puedo utilizar según las guías de infarto. Lo que yo voy a determinar si voy a utilizar o no es el beta bloqueante. Y eso lo determino de si el paciente no tiene disfunción diastólica ni tiene una arritmia comprobada en el momento, solamente taquicardia sinusal, el paciente puede en ese momento abstenerse a utilizar el beta bloqueante. Pero la anticoagulación yo la utilizo como en cualquier síndrome coronario agudo. Listo, sí, señora. Para todos los participantes, si tienen alguna pregunta y quieren opinar, pueden levantar la mano y se les dará la palabra. Adicionalmente, hay otra pregunta, dice que últimamente se está viendo una combinación en aumento de estrecnina, con cocaína. ¿Qué tan perjudicial es el uso del uso concomitante y cambia algo en el manejo? Digamos que ahí va a predominar lo que es el efecto, o sea, va a potenciar el efecto de la cocaína. Lo que puede llevar este tipo de adulterantes es que tengamos una potenciación del efecto de la cocaína, es decir, ahí volvemos a lo mismo, tenemos mayor riesgo de infarto, ya sea cardiovascular, pero también tenemos mayor riesgo de evento cerebrovascular o mayor riesgo de estado epiléptico. Pues les digo estado epiléptico porque pues ya convulsiones no se debe decir bajo los términos científicos. Entonces tenemos mayor riesgo de crisis epiléptica y pues acuérdense que el estado epiléptico es una complicación grave que puede llevar a más del 50% de los pacientes a mortalidad. El doctor Byron Padilla ha levantado la mano. Ah, y la doctora, perdón, qué pena. La doctora Micaela Montenegro quiere opinar. Sí, claro. Buenas noches desde Argentina. No, le quería completar a la doctora Jennifer el tema de el uso de adulterantes como estricnina. Totalmente de acuerdo con el tema de las convulsiones y aumenta muchísimo, muchísimo la mortalidad justamente por la inhibición glicinérgica que produce la estricnina, ¿no? Justamente son cuadros similares a la tetania, al tétanos, ¿no?
con lo cual esos pacientes hay que someterlos rápidamente a la intubación orotraqueal y conexión en ARM. No solamente con una benzodiazepina va a aflojar y no solamente con algún miorrelajante va a mejorar el cuadro. Son cuadros de altísima mortalidad, muerte por disfunción multiorgánica, rhabdomiólisis, daño renal, disfunción orgánica que lo lleva a la muerte, que en general se usan relajantes neuromusculares. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Doc, en una diapo vi si se ingiere cocaína, uso de carbón activado. Esto es dependiendo, pues digamos que nosotros no lo hacemos de manera muy común y rutinaria en los servicios de urgencia, porque pues esto es como más para ingestas accidentales y en grandes cantidades. Porque pues Lo la que pasa mayoría... en el caso de la ingesta es justamente los pacientes los individuos que son transportadores, ¿no? Los bueno. body packers. Exacto. Pero los body packers, primero que si se ingiere cocaína, el paciente se muere por vasoconstricción inmediata. Y segundo, que no le voy a dar carbón activado si el paciente ingirió una cápsula como body packer, porque el carbón activado no va a absorber nada y no busco que absorba nada. De acuerdo, doctora, de acuerdo. De hecho, por eso ahí nombramos de que paciente sin clínica y que sea body parker comprobado, lo que nosotros utilizamos es polietilenglicol, PEG, para que salga la sustancia. Y en caso de paciente que sea un body parker y que tenga algún tipo de clínica, lo que nosotros hacemos es intervención quirúrgica para el retiro quirúrgico de este tipo, digamos, de contenidos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente el carbón activado, además que viene recubierto, ¿no? Como les explicaba, esto viene es una sustancia de látex con cerumen y pues el carbón activado es una sustancia pues electronegativa que lo que hace es absorber en general. Y me parece muy importante que lo aclaremos aquí porque pues evidentemente no. De hecho, sería un error poner carbón activado en un paciente body parker porque también facilitaría oscurecer la visión endoscópica en dado caso que tengan que hacer un retiro quirúrgico. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí damos la palabra al doctor Byron Padilla, que tenía la mano levantada. Bueno, mientras el doctor responde, hay otra pregunta. El doctor Erwin Enrique Castellanos pregunta, ¿qué opinión le merece al uso de metadona desde Guatemala? Bueno, digamos que la metadona para nosotros tiene una indicación muy específica. Nosotros la utilizamos pues como terapia de reemplazo opioide para los pacientes que tienen un trastorno por dependencia específicamente es a los opioides, entonces heroína. Es uno de los medicamentos que nosotros utilizamos como terapia de reemplazo. Pero para cocaína no es una alternativa terapéutica o nosotros no la consideramos porque no tenemos evidencia estadísticamente significativa y puede potenciar también efectos cardiotóxicos porque la metadona por sí sola también bloquea canales de potasio y puede llevar a arritmias ventriculares y también genera fenómenos de dependencia. Es un opioide sintético pues que puede llegar a inducir alta dependencia como los demás. Muchas gracias, doctora. Si el doctor Byron Padilla quiere hablar, estamos en la disposición. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Vicuña. Excelente ponencia. Y tenemos una última pregunta. Doctora, ¿y el caso de Body Stoffer recomienda el carbón activado? No. Ahí, pues ahí volvemos a lo mismo, o sea, el carbón activado estamos hablando de cuando la sustancia, qué sé yo, que utilizaron y aquí pues se ha visto en Colombia que en el ponqué le echaron cocaína y demás y hubo una ingesta del mismo, pero body parkers y demás no, porque es que ustedes el carbón activado lo utilizan como una medida de descontaminación gastrointestinal de una sustancia que está en el estómago expuesta. Entonces aquí estos son cápsulas, en realidad pues se comportan como unas cápsulas, no va a absorber. En caso de alguna complicación que toque hacer un abordaje quirúrgico en el paciente y médico, esto va a empeorar el cuadro clínico del paciente.
Entonces, no consideren carbón activado para estos pacientes. La única indicación que se utiliza como medida de descontaminación en pacientes sin clínica es la utilización del PEC, que es la que yo les decía que vienen en sobres de 17 gramos, y esto les digo sin clínica, porque si el paciente ya está haciendo cuadros de taquicardia sinusal o alguna manifestación simpático-mimética, partimos del hecho de que ya llegó a la circulación y que tenemos un toxídrome simpático-mimético con alto riesgo de mortalidad. Listo. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Vicuña. La presentación fue excelente. Muchas gracias a todos los participantes también. Y bueno, esperemos que esto les haya quedado claro, el uso de la cocaína. Gracias a todos ustedes por los aportes, por acompañarnos esta noche. De verdad, muy agradecida con la invitación y con cada uno de sus comentarios. Espero que tengan feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, doctor.